Lo diré sin rodeos. El MCU no se ha reiniciado. Se ha fusionado. Lo que viene después de Secret Wars no es un nuevo comienzo, sino un choque brutal de realidades que va a reescribir todo lo que conocemos. Y lo más loco es que Marvel no lo oculta. Ya hay fecha, dirección confirmada de los Russo y el regreso de Robert Downey Jr., pero esta vez como Victor Von Doom. Si te apasiona el universo Marvel tanto como a mí, suscríbete ahora mismo. Estamos a punto de alcanzar una meta enorme, y tu apoyo no solo impulsa este proyecto, sino que te mantiene al frente de las teorías y filtraciones más potentes del nuevo MCU. Y dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios, que leo absolutamente todos. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, dale a like, comenta y comparte. La fusión del multiverso, el reinicio que no es un reboot. La mayoría aún no lo entiende. Marvel no va a borrar nada. No hay un reset que elimine películas anteriores, sino una fusión de realidades. Feige ya lo ha dicho. Secret Wars reseteará el MCU hacia una sola línea del tiempo. Pero resetear no es rebotear. Es unir lo viejo y lo nuevo en un solo tejido. Y ese nuevo mundo, el llamado mundo unificado, no será limpio. Estará lleno de grietas y ecos del pasado. Cada héroe que recuerde otra vida, cada objeto que no pertenezca a ese universo, será parte de un rompecabezas enorme. Rumores sólidos indican que algunos personajes conservarán recuerdos de sus líneas temporales anteriores, y eso puede ser el detonante del nuevo conflicto. Imagina a Peter Parker recordando a Tony Stark, pero encontrándose con una versión diferente de él, Doom. Si lo piensas, Marvel ya venía insinuándolo desde Loki y Multiverse of Madness. Esas fracturas no eran un error, eran los primeros avisos del colapso. Avengers, Doomsday, diciembre de 2026, será la culminación, el momento en que universos enteros chocan y crean una nueva realidad. Hay un detalle que pocos han notado. En la escena post-créditos de The Fantastic Four, First Steps, Reed Richards aparece en un entorno fuera de su universo. No es un cameo al azar, es una pista de que el multiverso ya está cayendo. Si este MCU se fusiona, habrá zonas del universo que no encajen perfectamente. Fragmentos, anomalías, lugares donde las leyes físicas difieren. En otras palabras, el multiverso no desaparece, se comprime. En filtraciones del set de Doomsday, se menciona que Reed usa el término espiral de memoria, un concepto de los cómics de Secret Wars, 2015, donde los recuerdos de universos destruidos vuelven como visiones. Esto significa que los héroes podrían recordar batallas que nunca ocurrieron en su nueva realidad. Steve Rogers mirando un escudo que ya no es suyo. Thor sintiendo un martillo que se desintegró. Wanda oyendo las voces de hijos que nunca existieron. Todo apunta a un universo que no olvida. Por eso Doomsday llega antes que Secret Wars, para que entendamos que Doom no surge de la nada, sino que él es el arquitecto de esa nueva realidad. Feige quiere construir el misterio desde dentro, no con un simple reinicio. La teoría más aceptada es clara. Después de Secret Wars, el universo será una amalgama. No la Tierra 616 ni la 838, sino una mezcla de ambas. Una realidad única que combina fragmentos de todas las anteriores. Y lo más provocador es que Doom puede recordarlo todo. Si el resto del MCU es una mezcla de recuerdos, él es el único que sabe que está dentro de esa fusión. Y si eso es verdad, entonces el nuevo universo no es un reinicio, es su obra. Así que lo que parece un nuevo comienzo podría ser la trampa definitiva de Marvel. El post-Secret Wars y el nacimiento del mundo unificado.
El punto de partida es claro. Tras Secret Wars, no hay borrón y cuenta nueva. Hay continuidad fusionada. La nueva línea temporal se construye con piezas que antes vivían separadas y ahora conviven bajo un mismo canon. Eso implica 3 reglas prácticas para entender lo que viene. Primera, memoria residual en ciertos personajes. Segunda, normas de causalidad reajustadas, eventos idénticos con consecuencias distintas. Tercera, integración legal de equipos y organizaciones que nunca habían coexistido en la misma jurisdicción. En los cómics de Secret Wars, 2015, esto se manifestó como reensamblaje de dominios. En pantalla, todo indica que veremos algo menos parcelado y más parecido a una ciudad-estado global, donde Baxter Building, X-Mansion y Torre de los Vengadores comparten mapa. La pista visual ya está plantada. La postcréditos de The Fantastic Four, First Steps, sitúa a Reed fuera de su entorno, sugiriendo que las paredes entre universos ya se han perforado. Aquí entra el detalle que puede cambiar el tono del mundo unificado. ¿Quién recuerda qué? Filtraciones de rodaje y diálogos de apoyo señalan que ciertos héroes llevarán ecos de sus vidas alternativas. No es magia vaga, es coherencia con lo visto en Loki y con la idea de espiral de memoria inspirada en las Secret Wars modernas. Recuerdos de realidades extintas regresando como flashes. Si Peter Parker reconoce gestos que aprendió de un mentor que ya no existe, o si Logan identifica cicatrices que no ha vivido, el conflicto no será solo de puñetazo, será estratégico. Información asimétrica en un mundo nuevo. Para rematar, la convergencia facilita cruces muy directos. Daily Bugle y Roxxon, operando junto a Industrias Stark. Trask Industries y el programa Centinela, compartiendo tablero con SHIELD y Wakanda. Nada de cameos sin sentido. Son engranajes que justifican la presencia mutante y la ciencia del cuarteto como parte del mismo ecosistema urbano. Las consecuencias inmediatas son tangibles. En lo político, sube la presión por un marco antimutante tipo registro, reactivando líneas de choque Xavier Magneto de forma orgánica dentro del MCU principal. En lo superheroico, los equipos dejarán de ser esquinas separadas y empezarán a funcionar como coaliciones. Vengadores con refuerzos mutantes en tierra, 4F como puente con lo cósmico, y vigilantes callejeros bajo paraguas común con Daredevil al frente. Y en lo narrativo, se abre la puerta a villanos que explotan la fusión. Annihilus en el frente cósmico. Programas de centinelas alimentados por tecnología recuperada de incursiones. Y por encima de todos, Doom utilizando la ventaja de quien sí recuerda la película completa. Esa es la clave del mundo unificado. No simplifica el tablero, lo hace jugable en una sola partida. Y el eje que lo ordena tiene nombres y apellidos, justo los del siguiente bloque. La nueva trinidad del MCU, ciencia, conciencia y poder. Tras el reinicio estructural que plantea Secret Wars, el MCU abandona definitivamente el modelo clásico de Trinidad, músculo, escudo y armadura. Thor, Steve, Tony, y se reorganiza con una lógica menos simbólica y más funcional. Ciencia, representada por Reed Richards, conciencia, encarnada por Sam Wilson, y poder, canalizado a través de figuras como Wanda, Carol o incluso Strange, dependiendo del eje narrativo. Este cambio no es solo estético, es estratégico. Responde al nuevo tipo de amenaza, que no siempre se resuelve con fuerza bruta. Reed piensa en líneas temporales, Sam en consecuencias sociales, y la figura del poder mágico o cósmico actúa como comodín para equilibrar universos que colapsan. Sam Wilson no es el Capitán América solo por el escudo. Lo es porque representa una brújula moral en un mundo donde las reglas cambiaron. En Brave New World se le ve enfrentando no solo enemigos físicos,
sino dilemas que recuerdan al Steve de Civil War, pero con un enfoque mucho más conectado al pueblo. No hay autoridad absoluta en su voz, sino legitimidad ganada. Esto se vuelve clave cuando el MCU empieza a necesitar mediadores entre humanos, mutantes y entidades multiversales. Reed, por su parte, es más que el típico genio. Su rol en First Steps ya lo posiciona como la mente que traduce el caos del nuevo mundo en lenguaje comprensible. Las decisiones de Richards afectarán la infraestructura de todo el universo Marvel, desde el transporte interdimensional hasta las defensas planetarias. Y eso le da un peso narrativo que no depende del carisma, sino del cálculo. Y luego está el poder. No el poder simple del rayo o la explosión, sino el que transforma realidades. Aquí es donde Wanda vuelve a entrar en juego, no como antagonista, sino como incógnita. Una variable inestable, capaz de rehacer mundos, pero sin bando fijo. Lo mismo vale para personajes como Carol Danvers o Stephen Strange, cuyas decisiones podrían sellar fisuras o abrirlas más. No es casualidad que el nuevo mapa esté planteando alianzas que mezclan lo sobrenatural con lo político y lo científico. Es la única forma de que esta trinidad funcione como columna vertebral y no como trío simbólico. Este modelo también prepara el terreno para conflictos internos. ¿Qué pasa cuando la ciencia cruza límites éticos? ¿O cuando la conciencia se enfrenta a una amenaza que no se puede negociar? El equilibrio entre estos tres pilares será tan inestable como el propio mundo unificado, y esa tensión es justo lo que le da vida. Doom, el dios que sueña el universo. La idea de que Doom pueda sobrevivir al colapso del multiverso no nace de la nada. En los cómics de Secret Wars, 2015, Victor obtiene el poder de los Beyonders y literalmente reconstruye la realidad a su imagen, creando el Battle World. Ahora, con Robert Downey Jr. confirmado como Doom, las filtraciones apuntan a una reinterpretación de ese concepto. Tras las incursiones, Doom no solo se mantiene consciente, sino que entiende la arquitectura del nuevo universo mejor que nadie. Filtraciones de rodaje de Avengers. Doomsday mencionan una secuencia donde Victor lee las fronteras entre realidades como si fueran líneas de código. Eso implica ventaja estratégica absoluta. Los héroes empiezan en desventaja porque no saben dónde están las costuras del nuevo mundo. Doom, sí. Y si la espiral de memoria se manifiesta por completo, él será el único que recuerde cada derrota, cada pacto roto y cada punto débil. Su amenaza no es física, es informativa. Lo interesante es que Marvel está dejando pistas sutiles. En First Steps se aprecia un panel de control latveriano entre chatarra multiversal, casi escondido. En Eyes of Wakanda se sugiere que ciertos artefactos están resonando fuera de fase, un efecto clásico de cuando un solo ente controla demasiados hilos energéticos. Todo apunta a que Doom ha estado parchando grietas antes incluso de que los héroes sepan que existen. Y ojo a esto. En varios materiales promocionales, los editores han eliminado objetos de fondo que, según insiders, insinuaban simbología relacionada con el mapa multiversal. No es casualidad. Feige sabe que Doom funciona mejor cuando va 5 jugadas por delante. Lo que está en juego no es Latveria, es la administración del orden recién fusionado. Si la política mutante se descontrola, Doom gana terreno moral. Si Reed mete la pata técnicamente, Doom gana terreno científico. Su poder procede de explotar la falla correcta, no de romper paredes a golpes. En este escenario, el villano clásico de capa verde se convierte en auditor del propio canon. Hay un rumor especialmente jugoso. El nuevo universo podría existir dentro de la conciencia de Doom, no en sentido literal mágico, sino como resultado de decisiones suyas al cerrar incursiones. Eso explicaría
por qué algunos personajes experimentan déjà vus agresivos, como se filtró en guión de apoyo de Doomsday. Y si eso es cierto, hay una consecuencia inquietante. Cada héroe podría estar atrapado en un universo que obedece prioridades narrativas de Víctor. ¿Qué ocurre cuando la realidad prioriza al antagonista? En los cómics, Reed y Doom ya se enfrentaron en un duelo donde la inteligencia definía la existencia misma del mundo. Si Marvel adapta esa idea, podríamos ver el primer conflicto donde destruir al villano también destruye el soporte del nuevo canon. Y esa tensión es justo lo que prepara el camino para el despertar mutante. La era de los mutantes, hijos del multiverso. Desde hace años se viene especulando con la entrada oficial de los mutantes en el MCU. Pero lo que está en juego ahora no es solo su aparición, es su origen narrativo. Y según filtraciones confiables, el punto de partida va a ser muy diferente al de los cómics clásicos. En vez de mutaciones naturales o evolución acelerada, el nuevo canon plantea que el gen mutante es un residuo del multiverso, una especie de mutación forzada por la colisión de realidades. Esto se alinea con el concepto de energía incursionaria, mencionado en Multiverse of Madness, y que, según informes de producción, será base científica para explicar por qué los mutantes no existían antes de Secret Wars, pero sí después. La clave está en cómo Marvel planea presentar este fenómeno como algo orgánico. El reboot multiversal permite que, en el nuevo universo fusionado, existan zonas de alta densidad energética, puntos de impacto entre dimensiones, que hayan alterado el ADN de ciertas poblaciones. El gen X no sería algo ancestral, sino consecuencia directa del colapso multiversal. Esto explicaría por qué algunos personajes tienen recuerdos de vidas que nunca ocurrieron. En el caso de Charles Xavier, filtraciones del guión piloto de X-Men, Génesis mencionan que él sufre visiones de una escuela que aún no ha fundado. Eso refuerza la idea de que los mutantes son ecos vivientes de universos anteriores, no simples nuevos nacidos con poderes. Además, esta teoría se conecta con pistas ya plantadas en el MCU. En Mrs. Marvel, la mutación de Kamala es mencionada de forma literal, pero sin explicación. En WandaVision, Billy y Tommy existen, y luego desaparecen, pero sus versiones adolescentes están en preproducción para Young Avengers, y el adamantium ya fue introducido como metal sagrado en Brave New World, otro paso hacia Wolverine. Todo encaja con un plan a largo plazo en el que los mutantes no vienen de fuera, vienen de dentro del daño. Y esa narrativa encaja perfectamente con el tono más adulto que se rumorea para el reboot mutante. Menos metáfora social, más tensión política real. Xavier será pieza clave. Al parecer, será uno de los pocos que recuerde fragmentos de realidades destruidas. Y eso le da ventaja, pero también lo aísla. Según insiders, el primer conflicto no será contra Magneto, sino contra gobiernos que ven en los mutantes una prueba de que la realidad aún no está estable. Lo que plantea Marvel no es un simple equipo con poderes, es una generación marcada por un error cósmico. Mutantes no como amenaza, sino como testigos. Lo más impactante del nuevo MCU no es la fusión de franquicias, ni siquiera la llegada definitiva de los mutantes. Es la propuesta narrativa de que este universo recuerda. A diferencia de reinicios pasados, donde todo empieza desde cero, aquí las capas antiguas siguen latentes, filtrándose en visiones, recuerdos y anomalías. El concepto de la espiral de memoria, vinculado a la Loom of Eternity y al mapa del multiverso reconstruido, sugiere que cada personaje puede, de algún modo, cargar consigo una sombra de lo que fue. Y eso reescribe completamente las reglas del juego. El pasado no se borra, se acumula.
Este enfoque es lo que permite que Marvel integre personajes sin invalidar versiones anteriores. Un nuevo Logan no elimina al de Hugh Jackman, igual que un Reed más joven no borra al de John Krasinski. El canon se convierte en archivo, no en reemplazo, y eso abre puertas para tramas de colapso de identidad, choques de líneas temporales y dilemas de herencia. Según rumores confiables, algunos personajes sabrán que están repetidos, lo cual puede generar tensiones nunca antes vistas. Imagina a una Wanda enfrentando su propia versión sin saber cuál es la real, o a un Xavier que recuerda a Jean Grey, antes de que ella misma se haya manifestado en esta nueva línea. Marvel no está reiniciando por necesidad técnica, sino por ambición narrativa. Todo apunta a que el gran villano final de esta nueva saga, sea Doom, Kang renacido o incluso Franklin Richards desatado, no será simplemente quien más poder tenga, sino quien mejor entienda el patrón de repetición. En este contexto, el verdadero protagonista será el universo mismo, un ecosistema que se ajusta, que prueba y reescribe, como si tuviera voluntad propia. Y eso hace que cada elección de los héroes tenga un peso mayor. No se trata solo de salvar el día, sino de mantener la coherencia del mundo en el que viven. ¿Y tú? ¿En qué punto crees que todo cambió? ¿Fue con No Way Home? ¿Con WandaVision? ¿O desde que Loki rompió la línea del tiempo sagrada? Sea cual sea tu teoría, cuéntamela abajo en los comentarios, porque esto no es solo un vídeo, es una conversación entre quienes seguimos este universo desde que Tony dijo, «Yo soy Iron Man». Si todo esto te está conectando con las noticias, tramas y teorías más fuertes del universo Marvel, suscríbete. Estamos a punto de romper una meta muy importante para el canal y, si te unes hoy, vas a formar parte del grupo que vivirá este nuevo MCU desde el primer minuto.